¿ya? La última clase que tuvimos tuvo que ver con la fertilidad y embarazo, ¿se acuerdan? También ahí anduvimos un poco adelantando en cierto momento algunos de los métodos anticonceptivos que existen, pero ahora ya los vamos a aterrizar, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer cuáles son los principales métodos efectivos y en rigor cuáles son su efectividad, ¿ya? Cuál es mejor, cuál es no tan bueno, etcétera, ¿ya? Cuando uno habla, chiquillos, de método anticonceptivo, ¿cierto? Lo que está haciendo referencia es que estamos hablando de cualquier tipo de método, ya sea el consumo de alguna pastilla, una inyección. En realidad es un tratamiento, ¿ya? Que se realiza principalmente en las mujeres. Bueno, también hay métodos anticonceptivos de hombres, pero la gran mayoría de estos métodos anticonceptivos son femeninos, ¿cierto? Se realizan principalmente, ¿para qué? Para impedir la fecundación, ¿ya? Para impedir la fecundación, ¿y esto a qué se refiere? Se refiere principalmente a evitar un posible embarazo. Y en algunos casos hay algunos métodos anticonceptivos como el preservativo, ¿cierto? Femenino y masculino, que evitan la transmisión de enfermedades sexuales, ¿ya? Pero como estamos hablando ahora de de general de los métodos anticonceptivos, la función principal de ellos es que evita la fecundación o un posible embarazo, ¿ok? Ay, no lo puedo... bueno, aquí les puse, también se llama contracepción o anticoncepción en el sentido de ser formas de control de natalidad. ¿Por qué les puse eso? Obviamente que cuando uno habla del control de natalidad, está haciendo referencia al control de los niños que nacen anualmente o mensualmente. ¿Ya? Métodos anticonceptivos también se utilizan en algunos países no solo para que las mujeres se cuiden, sino que además para tener un conteo y una población controlada, ¿ya? Es decir, que no vaya creciendo mucho. Por ejemplo, en China, que allá se supone que cada familia china puede tener máximo un hijo, ¿cierto? Bueno, probablemente allá se utilicen bastante estos métodos anticonceptivos y estén a la mano de todas las mujeres, bueno, y de los hombres también, ¿ya? Eso para poder evitar posibles embarazos no deseados. Existen distintos tipos de métodos de anticonceptivos, como yo les comentaba. Nosotros, bueno, los que más conocemos y los más comunes son el uso de preservativos, ¿cierto? Y el uso de pastillas anticonceptivas que es un método hormonal, ¿ya? Vamos a tenemos los métodos hormonales, y vamos a ver más adelante cuáles son, los métodos de dispositivo intrauterino, que se refiere a dispositivo, es un mecanismo, como puede ser en este caso es una T, el DIU, la T de cobre, ¿cierto? Es un mecanismo intrauterino que se coloca en el útero, ¿ya? ¿Y qué es lo que produce estos mecanismos intrauterinos? Bien digo, produce que no exista una junta, digamos, entre el óvulo y el espermatozoide. La India muerta al niño. Chuta. Complicado eso que ocurre, Santiago. Es bastante cruel en realidad. Ya. También tenemos métodos de barrera, métodos de abstinencia periódica, y este de abstinencia periódica, bueno, lo vamos a ver. Los que no vamos a revisar tanto son métodos espermicidas, porque no vamos a alcanzar, de hecho, porque son muy largos. Los espermicidas, métodos de esterilización voluntaria, y aquí yo me refiero, cuando hablamos de esterilización voluntaria, es lo que yo les mencionaba clases anteriores, que es, por ejemplo, en el caso de los hombres se llama vasectomía, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres es la ligadura de trompas, ¿ya? Las trompas, en este caso recuerden que son los oviductos o trompas de falopio, ¿ya? También tenemos los métodos de emergencia, que si bien no son un anticonceptivo, chiquillos, tal cual, porque no evitaron la fecundación, porque cuando tú utilizas un método de emergencia, quiere decir que ya tienes una fecundación. El método de emergencia es la píldora el día después, ¿ya?
que es probablemente después de una relación sexual sin haber protección, ¿cierto? Y se supone que es una pastillita que te la tienes que tomar antes de 24 horas de haber tenido esta relación sexual, ¿ya? Porque recuerden que si hubo fecundación, esto va a ser ya el mismo día, o sea, hubo relación sexual sin protección, se da la fecundación, ¿ya? Lo que después va cambiando con los días es esta mórula, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Este huevito que quedaba, este cigoto, va cambiando porque va cambiando de forma, ¿ya? Pero cuando utilizamos el método de emergencia ya hay una fecundación, es decir, la mujer ya está embarazada, ¿sí? Y tenemos los métodos de abstinencia, que la palabra abstinencia, chiquillos, quiere decir no realizar acto sexual, ¿ya? En el caso de lo que estamos hablando, ¿cierto? Cuando hablamos de los principalmente sale aquí a colación, chiquillos, la píldora o las píldoras o las pastillas anticonceptivas, que son uno de los métodos más utilizados, ¿cierto?, para prevenir un embarazo, ¿ya? ¿Cómo se utiliza esto? Es una pastilla diaria, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Inhibe la ovulación, ¿ya? Es decir, las pastillas anticonceptivas lo que producen es que el aparato reproductor femenino no ovule, es decir, no bote esta pelotita que botaba todos los meses, que salía desde el ovario a juntarse con el espermatozoide, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? En este caso se cumple todo el periodo, se engrosa el endometrio para una posible fecundación, ¿cierto? Que aunque no va a ocurrir, porque no va a haber un óvulo que esté ahí esperando, ¿cierto? Se realizan todos los mecanismos de igual forma, ¿ya? Entonces, esa es la función de la píldora o de las pastillas anticonceptivas, y en este caso es inhibir la ovulación, ¿ya? La efectividad, chiquillos, de las pastillas anticonceptivas es entre un 90 y un 100%, perdón, un 90 y un 99%, porque el único método 100% es la abstinencia, obviamente. Si tú no tienes relaciones sexuales, no hay posibilidad de quedar embarazada, ¿cierto? Pero este porcentaje en el caso de la píldora del 90 al 99% va a depender de la responsabilidad de la persona que toma esta píldora, ¿ya? Se supone que esta píldora debe tomarse todos los días a la misma hora, ¿ya? Y ahí va a ir variando, ¿cierto?, la efectividad de la pastilla en la medida en que yo vaya tomándomela en distintos horarios, o por ejemplo, ocurre mucho que algunas personas, algunas mujeres se les olvida, ¿cierto? Y se toman una en la tarde, en la noche o al otro día. O a veces se toman dos pastillas seguidas porque se le olvidó una, ¿ya? Eso obviamente no está bien porque produce un desbalance hormonal, ¿ya? Un desbalance hormonal, y también produce que la pastilla pierde efectividad, ¿ya? Denme un segundito. Ya. Entonces, otro método anticonceptivo, chiquillos, bueno, ahora vamos a estar hablando de los métodos hormonales, ¿ya? Las primeras, digamos, clasificaciones. Luego hablamos del anillo vaginal, chiquillos, que es así, tal cual, como se llama, un anillo. Tiene forma de un anillo, es de plástico, ¿cierto? O similar al plástico, de hecho. Mide aproximadamente 5 centímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor, ya es bastante pequeñito, obviamente, es de esta forma, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene este anillo en especial? Que contiene hormonas, ¿cierto?, similares a las hormonas que tiene la pastilla anticonceptiva, ¿ya? Entonces, esto al ser introducido, ¿cierto?, en la vagina, porque se introduce por la parte de la vagina, ¿cierto? Este anillo, cuando está en el interior ya del cuerpo femenino, ¿sí?, empieza a eliminar a través de unos pequeños hoyitos que tiene, pequeños poros, todo este, digamos, eh, medicamento o base hormonal, ¿ya? Bueno, aquí les puse yo que se introducía en la vagina, ¿cierto?, como un tapón, y entre el 5 y séptimo día del ciclo, esa es la idea que se coloque después de la menstruación, no cuando está la menstruación. Cuando termina la menstruación se debe colocar y se vuelve a retirar el día 21,
¿ya? Un poquito antes de la menstruación, ¿ya? Y obviamente cuando este se retira, chiquillos, bueno, si yo voy a seguir utilizando este método, tengo que usar uno nuevo, ¿ya? También existen una forma de preservar, perdón, de anticonceptivo, que son el parche anticonceptivo, que es un parche de esta misma forma, un parche pequeñito, cuadrado, ¿cierto? Similar a una tirita de esto, a un parche, ¿ya? La gran mayoría son de 4,5 centímetros de lado a lado, ¿cierto? Un cuadrado, y de 1 milímetro de grosor, es decir, son delgaditos, es la misma textura que un parche curita, ¿ya? Obviamente se coloca sobre la piel, y en este caso las mujeres por lo general se lo colocan en la parte abdominal o en la parte de la espalda, ¿ya? Este parche, ¿qué es lo que hace que sea anticonceptivo? Que tiene también hormonas en él. Y al ser pegado en la piel, la piel comienza a absorber todas estas hormonas, ¿ya? Absorber estas hormonas, obviamente, y ahí empieza el tratamiento. ¿Tiene algunos efectos secundarios? Bueno, como todos los métodos anticonceptivos, pero entre este parche eh, podemos decir que tiene bastante eficacia, entre el 90 y el 99%, al igual que la píldora, ¿cierto? Que al final utilizan las mismas hormonas, chiquillos, pero la diferencia es la forma de ingerirla nuestro cuerpo. Porque, por ejemplo, la píldora uno la ingiere por la boca, ¿cierto? Y esto es absorbido o ingerido por la piel, ¿ya? Bueno, y en el caso del anillo, va directamente en el aparato reproductor femenino, ¿ya? Luego tenemos, chiquillos, eh, anticonceptivos. Bueno, todavía estamos en los métodos hormonales, ¿ya? Otro de los métodos hormonales más eficientes, ¿sí? Y de hecho este fluctúa entre el 98 y 99%, es uno de los más eficientes, es las anticonceptivos inyectables, ¿ya? Existen dos tipos de anticonceptivos inyectables, ya que se inyecta obviamente la hormona en este caso, ¿sí? Tenemos la mensual y la trimestral. La mensual tiene que ver con, obviamente, ir a ponerse este anticonceptivo todos los meses, ¿ya? Y la trimestral es que cada 3 meses se tiene que inyectar este anticonceptivo, ¿ya? Ambos tienen la misma cantidad de hormonas, ¿sí? La diferencia está en que la trimestral se le agrega un poquito más de cantidad, un poco más de dosis, ¿ya? Por eso hay personas que, bueno, depende de la persona, ¿ya? Hay personas que prefieren la inyectable mensual porque no quieren, digamos, inyectarse tanta hormona en su cuerpo, no quieren sentir tantos cambios. Pero hay gente que prefiere inyectarse la trimestral porque al fin y al cabo se le olvida ir todos los meses o le da lata ir todos los meses, ¿ya? Y porque aparte que cuando uno empieza, bueno, esto rige para todo, cuando uno empieza a utilizar un método anticonceptivo, ya sea pastilla, inyección, etcétera, uno no, la persona que está empezando a usar este tratamiento tiene que esperar al menos un mes, ¿sí? Espérenme, se le prendió el micrófono, ahí está, ya. Como les decía, al menos en las pastillas, tiene que esperar un mes para que el cuerpo se acostumbre y para que haga efecto realmente. La más segura sea la trimestral, ¿ya? También tenemos, decía, chiquillos, que otra forma de método anticonceptivo hormonal es el implante subdérmico, que es como un palito, una varilla de esta forma, así. Esto parece una tiza en todo caso, pero bueno, no. Pensemos que es una varilla, ¿ya? De aproximadamente 4 centímetros de longitud. Es súper cortita, muy chiquitita, ¿ya? Que contiene la hormona principal que se llama gestágeno. De hecho, bueno, la gran mayoría de chiquillos de las pastillas y de los métodos anticonceptivos que hemos estado revisando anteriormente, eh, contiene esta hormona de gestágeno, que es la que inhibe la ovulación, ¿ya?
En este caso, esta varilla contiene esta hormona en su interior. ¿Cómo se coloca esta varillita, cierto? ¿Dónde se coloca? Esta varillita se implanta, obviamente, en las mujeres, en el antebrazo, ¿ya? Piensen que es muy pequeña y se inyecta ahí, se coloca por dentro, obviamente. ¿Y qué ocurre? Una vez que esta ya está colocada dentro del brazo, ¿cierto? Empieza a liberar este, esta hormona, ¿ya? Lo que a la larga va a producir el método anticonceptivo, ¿ya? Por lo general estas varitas, chiquillos, este implante subdérmico duran 3 a 4 años, ¿ya? Duran bastante, entonces, bueno, igual es importante cambiarlo porque después obviamente pierde su efectividad, pero son uno de los que más se utiliza también, ¿ya? Por su duración. Luego cambiamos a la segunda categoría. Primero estábamos hablando, recuerden, de los métodos hormonales. Ahí me recordé, me había desconcentrado, lo siento. Los métodos hormonales, y ahora vamos a hablar de los métodos intrauterinos, ¿ya? Los métodos intrauterinos, chiquillos, bueno, a diferencia de los otros, es un mecanismo, ¿cierto?, que se agrega o se ingresa en el útero, por dentro, por eso es intra de interior, uterino, bueno, del útero, ¿ya? Uno de los más conocidos es, como yo les decía, la T o la que le dicen el ancla, ¿cierto? La T de cobre, que es así, y que de esta forma, fíjense bien, se ingresa al útero, ¿cierto? Y con un pequeño hilito, tiene un pequeño hilito que cuelga, ¿ya? Esto, ¿qué es lo que evita? Que, fíjense acá, porque acá tenemos, recuerden, los ovarios, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esta T? Hace que el ovocito, perdón, el óvulo que está viajando por acá, llegue hasta ahí nomás y no se pueda juntar con los espermatozoides que llegaron acá. Sin embargo, obviamente, como todos los tipos, ¿por qué el hilo? Porque ese sirve después para cambiarlo, ¿ya? El hilo sirve después para cambiarlo, de esa forma lo sacan, ¿ya? ¿Para qué, chiquillos, está la T? Ah, bueno, yo les decía que en este caso puede ser, y como en cualquier método anticonceptivo, puede existir una falla, ¿ya? Deben tener en consideración que no existe ningún método anticonceptivo 100% efectivo. Con todos puedes tener una falla o algún error y puedes quedar embarazada, ¿ya? La importancia es instruirse en cuál es el mejor, cuál es el más eficaz y cuál me acomoda según mi rutina, ¿ya? Por ejemplo, si soy una persona responsable, puedo tomar pastillas anticonceptivas porque voy a saber cómo tomármelas y cuándo y todos los días, ¿ya? Pero si no soy una persona muy responsable con ese tema, lo más probable es que tenga que utilizar otro tipo de método anticonceptivo, como por ejemplo la inyección trimestral o el implante subdérmico, ¿ya? Entonces, bueno, de lo que yo les hablaba, chiquillos, ¿qué significa el DIU? Y el DIU es lo que hemos estado hablando, ¿ya? El DIU es dispositivo intrauterino. De hecho, claro, acá los métodos intrauterinos podríamos decir métodos DIU, de dispositivo intrauterino, ¿ya? ¿Cómo se introduce, chiquillos, este DIU? Ya, se introduce obviamente a través de la vagina, luego pasa por el cuello uterino, ¿ok? Está introducido así, fíjense. No es que siempre fue como una T, ¿ya? Sino que se introduce como si fuera una varillita larga y cuando llega acá, cuando llega al útero, se expulsa por ese plástico, ¿cierto? En este caso, esta T de cobre o T de plástico, ¿ya? Obviamente se fija en el fondo del útero porque la idea es que tape la salida del óvulo, ¿ya? Para que no se junte con el espermatozoide. Y obviamente se retire el aplicador. ¿Y para qué quedaba ese hilito, como preguntaba Joaquín? Para después retirarlo también, ¿ya? Cuando cumple su periodo y su tiempo. Fíjense acá que ha ocurrido que hay bebés que han nacido con la T encima.
Es bastante cómico, de hecho. Ya no les produce nada, ni un problema, nada, pero hay bebés que han nacido con el anticonceptivo de la T en su cuerpo. Entonces, denme un segundo. Ahora tenemos la tercera categoría, que son los métodos de barrera, ¿ya? Y bueno, este es el que nosotros conocemos bastante, que es el preservativo masculino o condón, ¿cierto? Bueno, sabemos que es de goma, es una funda de látex, ¿cierto? Que obviamente se utiliza en el acto sexual, principalmente en el hombre, ¿cierto? Cuando ocurre en este caso, esto es antes de la eyaculación o expulsión, ¿cierto?, de semen. Bueno, recuerden que en el semen nosotros habíamos visto que ahí mismito están los espermatozoides, ¿ya? Por lo tanto, este preservativo se utiliza para evitar, ¿cierto?, que sus propios espermatozoides entren en el cuerpo femenino o en el aparato reproductor femenino o en el útero, ya, así más digamos, más definido, ¿ya? Ay, me pasé muchos. Bueno, obviamente aquí esto como dato, ¿cierto? Que uno de los principales, o casi el único podríamos decir, bueno, junto con la abstinencia, método anticonceptivo que es capaz de ayudar a prevenir la enfermedad de transmisión sexuales, incluido el SIDA, es el preservativo masculino y el preservativo femenino, ¿ya? Son los únicos métodos anticonceptivos que previenen, además de un embarazo no deseado, previenen cualquier tipo de transmisión de enfermedades, ¿ya? Y que obviamente una de las más peligrosas es el VIH, ¿ya? Y que luego se convierte en SIDA, que es la enfermedad, ¿ya? Tenemos, chiquillos, otro tipo de mecanismo, método anticonceptivo, que se le llama el diafragma, ¿ya? El diafragma es esta cosita que es como un, ¿cómo podría decir? Como una tapita así de plástico, obviamente, porque después es introducido, ¿cierto?, en el cuello uterino de la mujer, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Impide el paso del espermatozoide al interior del útero, ¿cierto? Y en este caso, ¿qué es lo que hace? Tapa el cuello uterino, bloquea el paso del semen, ¿cierto? Aquí está, fíjense, así está. Y ahí obviamente por aquí vienen el tema de los espermatozoides, ¿cierto? Vienen entrando por acá y quedan solamente hasta ahí porque tenemos este aparato, ¿cierto?, que lo bloquea. También tiene algo que es un espermicida, chiquillos, que es una especie de sustancias que mata, ¿cierto?, y elimina de cierta forma los espermatozoides. Fíjense, así los deja, como que les corta la cabeza, los tritura de cierta forma. ¿Ya? Ay, ¿por qué me fui para el otro lado? Ya. Y tenemos también el preservativo femenino, ¿ya? Es poco frecuente, es poco utilizado, pero también es bastante positivo, como yo les mencionaba, a la hora de prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Junto con el preservativo masculino, ¿sí? Y es casi parecido al preservativo masculino, solamente que este viene estiradito, ¿cierto? Y se introduce casi de la misma manera, o sea, se introduce en este caso o sea, me refiero casi de la misma manera que el diafragma y que otros métodos anticonceptivos, ¿ya? En este caso se introduce obviamente por la vagina, ¿cierto? Y que tiene que quedar de esta forma, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, tiene, como les digo, tiene las mismas características del preservativo masculino y obviamente protege a las paredes de la vagina y también de la vulva, que es la parte inferior, ¿ya? Y bueno, obviamente te protege de un embarazo no deseado. Una vez terminada la relación sexual, obviamente tienes que sacarte este preservativo femenino con el más cuidado posible, ¿ya? Y finalmente tenemos los métodos
Número 4, métodos de abstinencia, ¿ya? Métodos de abstinencia, entre uno de los más importantes encontramos el método del calendario del ritmo, que simplemente es conocer tu ciclo menstrual, desde qué día tienes la menstruación hasta qué día, sobre todo aquí lo más importante es conocer el día de tu ovulación. ¿Y qué tienes que hacer en este caso? Cuando tú conoces el día de ovulación, tienes que evitar tener relaciones sexuales durante ese día. 3 días antes, 3 días después de la ovulación. Esos son un método de abstinencia, ya que en el periodo que existe mayor riesgo de embarazo, no tendrás una relación sexual. Ya, importante destacar que este es en sí el calendario del ritmo en sí no es tan efectivo, porque recuerden que el cuerpo al ser hormonal puede cambiar en cualquier momento, ¿ya? No siempre nosotros tenemos la certeza, las mujeres, de cómo es tu ciclo, cómo es cada ciclo, ¿ya? Solo este servirá para aquellas mujeres que son extremadamente regulares en su ciclo menstrual, ¿ya? Ya al haber cambio, una variación de un día, ¿sí? Por ejemplo, ahora la menstruación ya no me llega a los días 3, ahora me llegó un día 5, un día 4, ya ahí esto me deja de servir, ya porque tendría que prolongar con mayor cantidad de tiempo los supuestos, ¿ya? Existe otro método de abstinencia que es la misma palabra, la abstinencia, es decir, no tener relaciones sexuales ni tener una vida sexual activa, que en este caso en la adolescencia, si bien no está mal el tema de que quieran experimentar otras cuestiones, ¿cierto? Lo que está mal es que lo hagan sin tener conciencia de todos los factores que puede producir o todo lo que puede conllevar, ¿cierto? Una relación sexual sin cuidado, ¿ya? Como les digo, no solo es importante prevenir, chiquillos, un embarazo adolescente, ¿ya? Sino que también es importante la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? No solamente está el VIH, sino que tenemos otro tipo de enfermedades de transmisión sexual que a simple vista son un poquito más potentes, ¿ya? Porque al fin y al cabo son un poco de, por ejemplo, erupciones en la piel, eh, granos, ampollas, ¿cierto? Herpes genitales, etcétera, ¿ya? Obviamente estas enfermedades de transmisión sexual producen dolor en la parte, en la zona genital, tanto femenina y masculina, de aquella persona que contrajo ciertas enfermedades, ¿cierto? Etcétera. La próxima clase vamos a ver cuáles son estos tipos de enfermedades de transmisión sexual y cómo y cuáles son las que tienen tratamiento y cuáles no, ¿ya? Y finalmente tenemos que, bueno, yo sé que esto no le gusta a nadie, pero tenemos que evaluar, ¿ya? La próxima semana, el próximo martes 17 de noviembre, ¿cierto? Va a haber evaluación de lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? La unidad que tiene que ver con la sexualidad, ¿ya? Principalmente el ciclo menstrual, fecundación y lo que acabamos de ver hoy, que son los métodos anticonceptivos, ¿ok? ¿Sí, chiquillos? Ya. Entonces, quisiera saber, chicos y chicas, si existe alguna duda o consulta que hable ahora, calle para siempre. ¿No? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Ya, súper. Ya, chiquillos, entonces los dejo, ya. Que tengan un bonito día, cuídense, pórtense bien. Ay, ¿tiene una duda, Joaquín, o no? ¿No? ¿No? Ah, ya, súper. Ya, Tía, pórtense yo no bien. pensé. Ah, ¿quién habló? Yo, la Colomba. Dígame, Hola, Colom. tía. Hola.
Tía, yo parece que no vi ciclo menstrual. Ah, ya. Voy a Ya, buscar ¿cuándo le puedo hacer la prueba que le debo? Ya, Giordano, tú... Ya, tía. espéreme, déjeme ver, lo tengo anotado. De un segundo. Me debes la prueba de... Espérame. Déjame ver. Ya, aquí está. Giordano, ¿te parece si te la habilito mañana? Giordano, mañana voy a habilitar la prueba de séptimo para aquel, bueno, en general lo digo, para aquellos que me deben las pruebas aquí, las voy a habilitar mañana, ¿ya? Porque, bueno, para que tengan un día de estudio y las voy a habilitar hasta el viernes, ¿ok? Ya, pero ¿cuántas pruebas le debo? Si no me equivoco, me debes solo una. Ah, Mira, puta, si quieres me manda un correo porque ya estamos en la hora, me manda un correo, yo te envío todo el contenido que te va a entrar en la prueba, ¿ya? Tía, y yo con el Maxi le vamos a mandar todos los trabajos que le debemos. Ya, súper, súper, no hay problema. Muchas gracias. Ya, chiquillos, que estén súper bien, que tengan una bonita tarde, cuídense mucho y nos estamos viendo. ¿Ya? Que se diviertan. Chao, Estén chiquillos. Chao, buenísimos. Chao, chao. profe. Nos vemos más ratito, profe. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao.